Hola, bienvenidos nuevamente a Atando Cabos. Hoy tenemos a una invitada muy especial para nosotros, que es la doctora Mireia Argiles, que es profesora de la Universidad Miguel Hernández. También es la directora del Máster de Terapia Psicológica con Niños y Adolescentes. Y forma parte también del equipo que trabaja en la clínica universitaria, en la parte de atención directamente psicológica con niños y adolescentes. Y hay un elemento más, yo creo que también especial, que junto con el doctor José Pedro Espada, la doctora Mireia, han tenido la iniciativa de promover lo que son los congresos internacionales de psicología de la salud y clínica aplicados a niños y adolescentes, que este mes de noviembre, entre el 14 y el 16, va a tener su quinta edición en Oviedo. Con esto, la introducción que quiero transmitirles es lo interesante y lo especial de tener una persona que puede tener una visión bastante global acerca de los aspectos y los problemas que pueden tener los niños en el ámbito de la psicología. Y hoy precisamente queremos trabajar un poco el tema de los miedos en los niños y las fobias. Yo sé que los miedos los podemos considerar como algo completamente normal, sin embargo tienen ese aspecto cuando ya se transforman en algo problemático. Y con Mireia queremos explorar un poco qué significa ese aspecto de los miedos y las fobias en los niños, ¿no? Bienvenida, Mireia, de verdad que es un encanto poder tenerte hoy con nosotros. Y cuéntanos un poco, ¿qué son los miedos en los niños? Bueno, los miedos realmente es algo que es muy frecuente en todos los niños. Hay además miedos que son específicos para cada edad y que además normalmente los miedos ayudan a proteger al niño. Por ejemplo, niños muy pequeñitos que tienen 1 año de edad, por ejemplo, suelen tener miedo cuando la mamá no está presente, cuando el papá no está con él, se ponen muy nerviosos, se ponen a llorar, y eso realmente lo que les hace es protegerles, porque evita que se vayan con cualquiera. Entonces, tener un poquito de miedo es bueno, porque normalmente protege al niño de algún tipo de peligro. El problema es cuando ese miedo ya no es propio de una edad determinada, o es un miedo que ya es excesivo, que ya es muy intenso, es muy frecuente y ya provoca un malestar grande para el niño. Podríamos decir que en esa primera parte que tú comentas es de los miedos que son adaptativos para el niño según la edad, según las circunstancias, y yo creo que la palabra clave ahí es que los protege de situaciones. Pero por ejemplo, para unos padres que consideran que, porque esto es muy típico, ¿no?, que de repente venga un niño o una niña que está teniendo mucho miedo a la oscuridad, que le quitan importancia o quizás los obligan a enfrentarse. ¿Cómo diferenciar eso del miedo que sí puede ser realmente problemático, como dices tú, cuando se prolonga en el tiempo? Pues fíjate que el miedo a la oscuridad es uno de los más frecuentes. De hecho, 1 de cada 3 niños tiene miedo a la oscuridad en algún momento de su vida, es decir, que es algo frecuente, que la mayor parte de los niños ha tenido y que en un principio no hay que preocuparse, únicamente hay que estar atentos cuando ya es algo que es ya como muy repetitivo. Si un niño una vez al mes se despierta porque tiene una pesadilla o se despierta llamando a los padres porque tiene miedo o en determinados momentos del año, no pasa nada. El problema es cuando eso ya empieza a ser día a día.
cuando ya cada noche el niño necesita, por ejemplo, ir a la cama de los padres o que ellos permanezcan con él, y además lo pasa mal, además es un malestar que ya es muy significativo. En esos momentos ya sí que los padres ya deberían de actuar, sobre todo para evitar ese sufrimiento que el niño está teniendo, y también porque además en el ámbito familiar empiezan a generarse ya muchos problemas, porque los padres ya no saben bien cómo actuar, ¿no? El caso que has nombrado del miedo a la oscuridad es uno de los que más repercusiones negativas tiene para el niño. Nos encontramos, por ejemplo, pues niños que no rinden bien en el colegio porque no pueden dormir bien por la noche, niños incluso ya más adolescentes, porque ahora llegan ya bastantes adolescentes a consulta, que pensamos que ese miedo tenía ya pues que haberse abandonado y sin embargo todavía no ha remitido, que por ejemplo pues tienen que ir de campamento, tienen que pasar una noche fuera de casa y no lo hacen porque necesitan tener la luz encendida en casa. Por tanto sí que es un miedo que llega a ser bastante desadaptativo para el niño y no deberíamos de dejarlo pasar. En el momento en que a lo mejor vemos que ya es algo que es ya muy frecuente y que pasa bastante a menudo, ya deberíamos de atenderlo. Entiendo entonces que no se trata de simplemente límites de edades, no estamos hablando simplemente que los miedos aparecen o están en niños de 1 a 3, 4 años, sino que también pueden pasar o continuarse hasta la edad adolescente. Sí, hay algunos miedos que son más típicos, pero son miedos leves, los que hablábamos que son miedos adaptativos, que son útiles para el niño. Por ejemplo, también el miedo a la oscuridad entre los 5 y 7 años puede el niño tener, es una edad proclive para tener ese miedo, pero siempre y cuando sea algo que sea leve, que de vez en cuando el niño tiene miedo y simplemente se tranquiliza y no pasa nada. Pero ya cuando hablamos de fobias o miedos patológicos es ya algo más. Es un miedo que ya es muy desadaptativo para el niño, que pierde ya esa función protectora y que ya deberíamos de hacer algo para poder atender al niño. Eso sí sería interesante. A ver, yo creo que claro, todos hemos tenido experiencias de miedo y seguramente experiencias de miedo cuando niños. Para pensar, ¿qué podemos decirle a los padres o a los familiares? ¿Cómo pueden comenzar a darse cuenta de esa diferencia entre el miedo adaptativo y ese comienzo de ese miedo fóbico o esa fobia, mejor dicho, ¿no? Sí, pues primero que sea muy frecuente, que ocurra pues con una frecuencia bastante alta, por ejemplo, pues cada 3-4 días a la semana que el niño presente ese miedo en función ya de lo que teme. Luego que sea muy intenso, que cuando el niño vea lo que le da miedo reaccione de una forma muy desproporcionada. Pues por ejemplo, es normal que un niño tenga miedo a un perro cuando es un perro grande, no pasa nada si chilla, si grita, si se coge a mamá o papá, pero si es un perro pequeñito eso ya va a dejar de ser adaptativo para él y además es un miedo desproporcionado porque objetivamente un miedo pequeño en principio no va a sucederle nada al niño. Entonces cuando el niño reacciona de una forma muy exagerada, cuando está presente eso que teme, que puede ser desde un animal, desde la oscuridad, desde ir al colegio, es decir, cualquier tipo de situación donde el niño reacciona de una forma exagerada, eso también los padres deberían de ver que eso ya no es normal. Por tanto, tanto la frecuencia como la intensidad, como la duración, que al niño le cuesta luego volver un poco a la situación normal. Está muy ansioso y le cuesta de nuevo volver a estar tranquilo. Pues sí que sería recomendable recibir un tratamiento, unas pautas de intervención. Ahí hay como varias cosas que me gustaría señalar. Una de ellas tiene que ver con esa parte de la intensidad, ¿no? Me imagino que estamos hablando de una situación donde realmente se ve que el niño tiene un nivel de sufrimiento importante por la reacción que tiene, ya sea por agitación, por ansiedad. Pero hay otro elemento que también me llama mucho la atención, porque muchas veces los padres dicen, bueno, sí, le tiene miedo al perro porque un día se encontró con un perro que le ladró, se asustó, pero es que también pasan miedos, o mejor dicho, fobia, que no tienen que haber tenido ese antecedente de algo específico, ¿no? ¿Cómo podríamos explicar un poco el que pueden haber fobias sin que se detecte que algo lo precedía? Pues mira, es que realmente nosotros estamos predispuestos biológicamente a tener un tipo de miedos y no otros. Por ejemplo, todos los estímulos que han amenazado nuestra supervivencia filogenéticamente, es decir, hace años, son miedos que en cierto modo los llevamos grabados genéticamente. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad. ¿Por qué todo el mundo, muchísimos niños tienen miedo a la oscuridad? Pues porque en la época prehistórica, como los humanos no tenemos visión nocturna y muchos animales depredadores sí, era muy adaptativo, era bueno tener miedo a la oscuridad. Hoy en día ese miedo no es tan útil, pero seguimos conservándolo. Entonces sí que estamos predispuestos a tener determinados miedos.
algunos mucho más que otros. Y luego también depende del niño. Hay niños que son más vulnerables psicológicamente, o bien porque han estado más sobreprotegidos, no han tenido que enfrentarse a determinadas situaciones, y eso pues les va a hacer ser más temerosos. Ahí hay quizás la aparición también de una figura de protección o de figuras de protección, generalmente son adultos, ¿no? Yo creo que sería interesante un poco también hablarle a las familias que nos ven de lo importante que es la parte de búsqueda de ayuda para que esas figuras de protección no se cronifiquen, en el sentido de que de repente dicen, bueno, no, es que el niño o la niña se siente siempre bien o se siente únicamente bien conmigo o con su padre o con su abuela. Vale, sí, eso puede funcionar, pero no soluciona el problema. Claro, porque realmente la sobreprotección es una forma, creemos que estamos protegiendo al niño, que estamos dándole lo mejor, ¿no? Criándole en un entorno seguro, pero lo que estamos haciendo al fin y al cabo es dejarlo un poco desprotegido, porque bueno, cuando en la vida se tenga que enfrentar a algo no tiene recursos porque nunca ha tenido que hacerlo él solo, ¿no? Algunos estudios que hemos hecho nos han demostrado que realmente cuando tú educas a un niño de una forma con mucha protección o de una forma poco autónoma, esos niños no saben desenvolverse en el futuro de una forma adecuada, y eso le genera muchísimos problemas. Entonces, tanto en los miedos como en cualquier problema de ansiedad, es importante dotar al niño de recursos de afrontamiento, y no quiere decir que les dejamos solos enfrentándose a lo que teme, pero sí que les acompañemos en ese afrontamiento que hacen de lo que les da miedo, porque eso también les genera a ellos más autoconfianza y va a hacer que en su futuro estén más preparados. Es decir, que en esa parte de tratamiento se involucra también la familia o las personas más cercanas a adultos. Sí, es muy importante tener la colaboración de los padres y que los propios padres cambien también los estilos educativos que tienen hacia los niños y que realmente pues sean menos sobreprotectores, que les den mayor independencia, mayor autonomía. El problema es que también en otros estudios que hemos hecho hemos visto que normalmente cuando los niños están más sobreprotegidos correlaciona mucho con que también los padres son padres que quizá tienen un nivel de ansiedad más elevado de lo normal, por tanto ellos también sufren cuando ven que el niño tiene que enfrentarse a algo que puede suponer un peligro, y ahí también pues hay un ejercicio propio de los padres de tener en cierto modo que modificar un poco ciertos rasgos de su forma de ser. Un poco esto de si es verdad, la madre o el padre son más nerviosos, un poco más nerviosos, y eso de alguna forma también influye en cómo el niño percibe su realidad. Sí. ¿No? Y percibe lo que es peligro de lo que no es peligro. Claro, porque de esa forma cuando un padre también es muy temeroso, lo que está transmitiendo al niño es que el mundo es peligroso. Cuando tú a un niño estás constantemente diciéndole ten cuidado, no vayas aquí, esa forma de hablarle es la percepción de ten cuidado porque hay peligros en el mundo, es un mundo peligroso donde te pueden pasar cosas malas. Eso hace que el niño sea muy temeroso y que tenga miedo y no tenga realmente por sí mismo capacidad de afrontar lo que la vida le va a traer. Eso me suena un poco, me recuerda un poco a estas palabras o estas frases de ¿y si te pasa esto? ¿Y si te caes? ¿Y si te...? ¿no? Sí. Que es como la predisposición a tener cuidado por un posible peligro. Sí, así es, y es verdad que con gente que también es muy... pues como muy ansiosa y que utilizan mucho el easy, alguna vez aciertas verdaderamente, porque cuando estás realmente pues diciendo, ¿no?, que te pueden ocurrir tantos peligros, en algún caso puede ser que aciertes en alguno, ¿no? Y eso hace que los padres además refuercen un poco su idea de que hay que tener mucho cuidado. Pero claro, son casos como mínimos. En realidad, pues los niños siempre han crecido con autonomía, con independencia, nunca han sido tan protegidos como hoy en día, y han sido niños que han estado muy preparados para la adolescencia y para el futuro. Ya, pero no hay como esa idea en los padres en un momento dado, no, necesito proteger mucho, mucho, mucho. Sí, porque pensamos que estamos haciendo lo mejor para ellos, pero sin embargo estamos protegiéndoles en un presente inmediato, pero sin embargo no les estamos dotando de recursos para el futuro. Por tanto es importante, ya digo, no dejarles solos, acompañarles pues en ese afrontamiento que tienen que hacer de las cosas, estando a su lado, pero es el propio niño el que tiene que ir venciendo sus miedos, venciendo situaciones que en un principio a lo mejor le va a costar un poquito. Hay una cosa, no sé si podemos tener como una idea desde la perspectiva del niño.
¿Cómo expresa el niño, o si es que tiene alguna forma de expresarlo, cuando siente ese miedo que es más tipo fobia? Bueno, el niño sobre todo lo que expresa es mucho malestar. Cuando son pequeños, los síntomas son llorar, un apego excesivo, se agarran a la madre o al padre y no se quieren soltar, y sobre todo pues llantos. Ya cuando son un poco más mayores, que ya pueden explicar un poquito mejor lo que sienten cuando tienen una fobia, lo que te dicen es que pues se sienten como incapaces de estar con esa cosa que le da miedo, o se sienten pues como que sufren mucho, que se ponen muy nerviosos. Sería como la forma de ellos de exteriorizar ese miedo patológico. Entonces, de alguna manera, claro, ellos tienen una forma de expresar esa sensación que están viviendo dentro, para poder transmitírsela, o por lo menos para que los adultos que están alrededor puedan observar ese tipo de comportamiento. ¿Pasa eso también en la escuela? ¿Son los maestros sensibles a poder detectar situaciones de ese tipo? En algunos casos sí que se han detectado, sí que son, bueno, en realidad sí que pueden hacerlo porque pasan mucho tiempo con los niños, entonces sí que ven pues el niño que por lo que sea tiene más ansiedad o tiene más miedo a relacionarse con los demás, el que tiene miedo a hacer un examen, el que tiene miedo a hablar en público, son ellos los que están, determinados miedos son los que primero podrían detectarlos. Sí que es verdad que a veces tampoco tienen ellos mismos los recursos o la formación para poder hacerlo, pero en muchos casos sí que vienen casos derivados, ¿no? de colegios donde son los propios maestros los que han detectado pues que por lo que sea el niño no lo ven bien adaptado, y a veces es simplemente pues miedo a relaciones sociales, miedo al entorno escolar o miedo a cualquier tipo de situación donde el niño se ve inseguro y entonces, bueno, en cierto modo se protege aislándose de los demás. Una cosa que has comentado me parece interesante poder puntualizar. Comentabas que hay niños que son más sensibles, ¿no? Sí. Más sensibles a la parte de reaccionar, ¿no? Ante situaciones. El hecho de tener niños que comiencen a experimentar estos miedos y a veces fobia y no son tratados, ¿cómo es la evolución habitual de ese tipo de situaciones? Sí, pues es muy interesante porque los niños que de pequeños tienen rasgos de sintomatología de ansiedad, cuando son mayores, en la etapa de la adolescencia o en la adultez, esos rasgos suelen convertirse ya en trastornos de ansiedad. Es decir, que es muy importante la detección temprana de esa sintomatología, que en un principio a lo mejor pues no la consideramos importante. Es el típico niño que decimos es un niño preocupadizo, un niño que se pone nervioso pues por poca cosa, ¿no? Y que pensamos, bueno, ya se le pasará. Pues muchas veces no es así, muchas veces eso acaba instaurándose como un trastorno de ansiedad más grave y ya que requiere tratamiento y en cierto modo se podría prevenir. Hay cosas, por ejemplo, miedo a los exámenes o esa ansiedad que a veces empieza a observarse muy temprano en niños con respecto al examen, o exponerse a situaciones sociales, juegos, donde se ve que el niño no se siente cómodo. Esas serían situaciones en las cuales, si se comienzan a observar, evidentemente habría que buscar algún tipo de intervención. Sí, claro, por ejemplo, lo que tú has comentado, un niño que decimos, es que le cuesta hacer amigos, es que bueno, es un niño que ya se le ve que es muy tímido, o un niño que tiene que hacer, a lo mejor cuando son pequeñitos no tienen exámenes, pero bueno, tienen que contestar al profesor en clase y se pone muy rojo, se pone nervioso, ya desde muy pequeño, baja la mirada, pues eso sí que sería ya importante desde pequeños tratar de prevenir esos casos, detectarlos, ¿no? Ahora mismo hay programas de prevención que son estupendos para eso. Nosotros estamos desarrollando ahora uno que simplemente pues va dirigido a precisamente ese tipo de niños, los que no tienen ningún trastorno, pero sí que tienen sintomatología, es decir, los que tienen en cierto modo riesgo de poder desarrollar un trastorno. Y cuando son pequeñitos, a partir de los 6 años, es fácil pues con ellos saber manejar ese tipo de problemas, que ellos aprendan pues cómo puedo yo tener una mayor autoestima, cómo puedo yo pues estar más tranquilo cuando tengo que hablar en público, cómo puedo yo hacer amigos y mantenerlos además, y estar relajado y disfrutar de las relaciones sociales, por ejemplo. Pues realmente hay programas que eso lo consiguen y que evitan que ese problema, que en un principio no parece significativo, vaya más. ¿Y cómo se puede hacer precisamente para la prevención? Es decir, ¿cómo se puede detectar de forma temprana esa sintomatología, esa predisposición? Yo creo que los padres tienen la capacidad de hacerlo, porque todos vemos a los niños cómo se desenvuelven en cada situación. Entonces yo creo que ellos
ante cualquier signo de alerta, por decirlo de alguna forma, deberían de consultar o bien con el psicólogo del colegio, con algún psicólogo, ¿no? Algo que para ellos ya no entre dentro de la normalidad. Pues el niño que, por ejemplo, va a un cumpleaños y está solo porque no quiere estar con los demás, o el niño pues que no quiere ir al colegio, que acaba yendo pero que bueno llora al principio o que le cuesta mucho, y eso además durante todo el año, no únicamente durante el periodo de adaptación. Yo creo que los padres sí que pueden ver cómo un niño disfruta en determinados momentos o cómo lo ven pasándolo mal o evita incluso también situaciones, y en ese momento es importante consultar porque quizá no sea nada, son simplemente unas pautas que les damos y el problema va a finalizar, o es algo que ya deberíamos de atender mejor para al niño dotarle, ¿no?, de ciertos recursos y de tratar de reducir esa predisposición que tiene en cierto modo a padecer un trastorno de ansiedad de adulto. Y por ejemplo, si unos padres se dan cuenta de estos detalles que tú comentas, ¿cómo pueden hacer para entrar en un programa como el que tú has descrito? Bueno, nosotros a través de la Universidad Miguel Hernández es fácil acceder a nosotros, consultarnos, y nosotros cada año sí que tratamos de desarrollar, ¿no?, programas de prevención que sí que van dirigidos a este tipo de niños. Entonces sería pues ponerse en contacto con nosotros para, en el momento en que empiece una nueva edición de este tipo de programas, nosotros lo que hacemos es valorar al niño para ver si se puede realmente beneficiar de este programa o no le hace falta. En el caso de que no le haga falta, pues estupendo, no hay ningún problema, y en el caso de que sí, los incluimos en un programa de prevención, y de ese modo, bueno, pues al niño sí que intentamos ayudarle, siempre con la ayuda de los padres. Hay una cosa que a veces surge, ¿no?, en esto, especialmente cuando hablamos de situaciones de niños y de cosas nuevas a tomar en cuenta, a pesar de que esto no es nada nuevo, pero es la idea de esto es algo que se están sacando ahora nuevo, ¿no?, como un nuevo diagnóstico, una nueva realmente desde el punto de vista de lo que es un poco la historia de los tratamientos en cuanto a eso. ¿Cuánto tiempo tiene tratándose el tema de los miedos en los niños? Bueno, es verdad que los miedos siempre han existido, lo que pasa es que no se les daba importancia. De hecho, cuando hemos hecho estudios para ver si el niño percibe los miedos igual que los padres, normalmente los padres quitan importancia a los miedos porque es algo que todos hemos tenido. Sí que es verdad que estamos también en un ambiente, en una sociedad ahora muy cambiante, en una sociedad donde no tiene nada que ver con la sociedad de hace años. Entonces, hoy más que nunca sí que es importante preparar bien a los niños para el futuro y tratar, bueno, pues de que algo que en un principio nos parecía que se iba solo, hoy en día vemos que no es así, que los miedos que no se tratan cuando ya hay una sintomatología muy acusada, esos miedos perduran y acaban pues siendo mucho más graves y generando ya un problema para el adulto. Sí, yo creo que esa parte sí es importante considerarla, porque evidentemente que si van pasando muchos años en los cuales el niño va inclusive deteriorando su propia capacidad de confiar en sí mismo, ¿no? Sí. Ya cuando empieza con grandes retos que son la adolescencia, el instituto, claro, se ve desbordado quizás por gran cantidad de elementos y con una sensación de poca confianza. Claro, porque por ejemplo nos puede parecer, bueno, que un miedo a algo muy concreto al niño no le va a afectar, pero luego también está el entorno social, que cuando son pequeñitos es poco importante, pero ya a partir de los 12 años, ya en la preadolescencia y adolescencia, el entorno social es muy importante para ellos. Ya en lugar de mirarse tanto en los padres, empiezan a mirarse más en los iguales, en el resto de compañeros. Entonces un niño, por ejemplo, que es temeroso, es un niño que no tiene una autoestima buena, ¿no? Entonces se siente más incapaz, se siente inferior a los demás, y eso va a hacer que realmente no se va a desenvolver bien en ningún Claro, quizás ámbito. la protección que se pudo haber hecho por parte de los padres en esa primera etapa de la infancia inicial ya no se puede hacer cuando es adolescente. Ya hay una exposición muy grande con respecto a sus compañeros y ya empieza a darse cuenta de esas diferencias que pueden haber entre unos y otros, ¿no? Claro, ahí ya los padres pasan a un segundo plano, lo que les podamos decir en esa etapa ya no entra igual que cuando son pequeñitos, y ahí lo que influye mucho es el entorno. Entonces, bueno, si alguien puede reírse del niño porque es temeroso, o algún compañero pues puede o se conoce, ¿no?, que el niño tiene algún tipo de miedo, algo que nos parece en un principio tan insignificante, o un miedo que no pueda ser, que no tenga una repercusión muy negativa, sí que hace que el niño se sienta diferente a los demás y que pueda pensar que se van a burlar de él. Entonces eso puede hacer pues que deje de estar con determinados niños o que no se sienta realmente competente para estar con los demás.
Con lo cual estaríamos hablando que una detección temprana, una observación adecuada del aspecto emocional de estos niños sirve como una prevención para evitar situaciones más complicadas en el futuro, especialmente relacionadas con la parte de la ansiedad, con algún tipo de trastorno que puede ser mucho más difícil de tratar en una edad más adelantada. Sí, eso es. Yo creo que detectar esos problemas que en un principio no parecen importantes, detectarlos y darles ciertas pautas a los padres o intervenir en ellos, previene al niño para problemas mayores y le prepara además para tener una adolescencia y una adultez con una mayor autoconfianza y con una mayor autoestima. Yo creo que también hay un aspecto que es interesante, porque quizás uno de los primeros elementos o primeras personas que consultan a los padres cuando tienen alguna duda son los pediatras. Sí. Y los pediatras también deben tener como esa parte de resonancia de poder identificar cuando algo es un miedo, como habíamos dicho, adaptativo normal y de la etapa vital, y cuando se diferencia de esa parte que ya empieza a mostrar la ansiedad, empieza a mostrar unas reacciones que pueden ser más problemáticas. Entonces quizás también los padres puedan tener, como a veces lo hacen, esa primera aproximación con un profesional de la salud que también los puede derivar a otros profesionales, a psicólogos, etcétera, para tratar más específicamente los casos. Claro, y es verdad que los pediatras deberían de conocer que aunque los miedos son comunes, ¿no? Cuando supone un malestar significativo para el niño lo pasa mal y además repercute ese miedo o esa ansiedad negativamente en su desarrollo porque le afecta a nivel social, a nivel familiar, a nivel individual, pues sí que deberían de aconsejar a los padres que busquen pues una persona, un psicólogo que les pueda ayudar, porque ellos es verdad que tienen una vía de entrada muy importante para los padres. Muy frecuente. Yo creo que es como una de las primeras personas con las cuales contactan cuando tienen dudas, sí, ¿no? Respecto a las conductas de los niños. Entonces sí es verdad que es importante que lo tengan en cuenta para poder derivarlos a otros profesionales como psicólogos para intervenir de forma temprana. Porque eso es lo que yo creo que es importantísimo comentar. La parte de la prevención temprana evidentemente que ayuda muchísimo. Yo creo que en los temas de lo que es la ansiedad, es muy importante que los padres tomen conciencia de que no es algo pasajero, que no es algo que se va a ir simplemente solo y que hay situaciones que van a persistir en el tiempo, que a veces los niños aprenden a enmascarar, que no necesariamente están todo el tiempo mostrándolo, pero que por dentro ese proceso va gestándose hacia una complicación mayor. Claro, es verdad que no debemos minimizar, ¿no?, ese tipo de problemas y es mejor consultar, ¿no? En el caso de que sea algo que digamos que entra dentro de la normalidad, pues no pasa nada, claro. Pero por lo menos nos hemos asegurado de que en el caso de que sí que sea un problema, pues que puede repercutir negativamente en el desarrollo del niño, que el niño está bien atendido y que eso se frena. Bueno, Mireia, yo creo que hemos puesto bastantes puntos claves con respecto al tema de los miedos, de las fobias y precisamente, bueno, quiero volver a agradecerte tu presencia, tu estar acá hoy con nosotros, porque yo creo que has sido muy esclarecedor en este tema. Y nuevamente, pues, darte las gracias por estar aquí. Nada, ha sido un placer y muchas gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos vosotros por acompañarnos en un nuevo programa de Atando Cabos. Y como siempre les digo, quédense con nosotros, que hacen muy bien.